definición. Se trata de un sistema, un método que, bueno, ya saben qué significa el estructuralismo, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de la definición de Ronald Barthes, que esa es una parte, tomé un pedacito de él, que nos dice, bueno, cómo se trata de un sistema, un método que estudia los datos en el contexto al cual pertenece y analiza las relaciones que establecen entre los mismos, ¿de acuerdo? Es una de las opciones más usadas para analizar la cultura, el lenguaje y la sociedad. Operaciones mentales que también puede hacer un reportero. Ajá. Ok, entonces tú tienes un hecho noticioso. ¿Qué es lo que puedes hacer con ese hecho noticioso? El que sea una noticia, un rumor, una filtración, un documento que te llegó. Lo que puedes hacer es eso, descomponerlo en fragmentos, ¿se acuerdan lo que nos dice, no? En descomponer en partes. Ajá. Entonces descompones en tu cabeza o en tu cuaderno el hecho que estás reporteando, el hecho que te estás viviendo, el expediente que te llegó, o el rumor que te llegó, entiendes qué partes pueden componer ese rumor y lo desbaratas, digamos. Ves qué partes son las que funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, dice Barthes que tiene una técnica de creación y entonces compone y ensambla un modelo para explicar la realidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con un reportaje? Estamos explicando algo, ¿no? Estamos explicando en la investigación cómo se dio un acto de corrupción. Estamos explicando cómo se dio un lavado de dinero. Estamos tratando de explicar cómo alguien desvió recursos públicos. Estamos creando un reportaje a través del cual va a ser una representación, porque no es todo lo que pasó, pero es una representación del hecho en sí, porque el hecho es mucho más grande, mucho más infinito. Y tú tomaste ese hecho y creaste un modelo, es decir, un reportaje que va a explicar ese hecho. ¿De acuerdo? Por eso yo utilizo esto. ¿Qué es lo que hago? Obviamente cuando tengo los fragmentos móviles, sigo con la teoría y es que trato de fijar cuál es la mayor diferencia posible entre los diferentes fragmentos móviles, qué es lo que une y sobre todo descubrir las reglas de operación. Cuando tú te acuerdas, dicen los estructuralistas, ya que los separaste, entiende cómo funcionan y qué relación hay entre ellos. Esto sirve mucho para entender qué pasó. Si ustedes no entienden cómo se dio un acto de corrupción, si no entienden cómo se dio un lavado de dinero, si no entiendo cómo fue que Peña Nieto utilizó una empresa para construirse una casa de millones de dólares, si yo no lo tengo claro, no lo voy a poder explicar. ¿De acuerdo? O sea, si ustedes no lo entienden, pues luego por eso se atoran escribiendo. Estás escribiendo y dices, hijo de puta, ¿y ahora cómo le hago, no? ¿No será que no lo tienes claro en la cabeza? Y por eso no te sale. Es que no me sale la entrada, cabrón. Pues no, ¿cómo te va a salir si no lo entiendes, no? Entonces, esta es una manera, un poquito, de tratar de entender esto. Cuando tú entiendes exactamente y comprendes de qué va la cosa, hasta te salen 50 cuartillas y te pidieron 2. Entonces, a ver, ¿qué nos han dicho los estructuralistas? No es una escuela, ni siquiera un movimiento. Se trata esencialmente de una actividad, una sucesión de operaciones mentales, es lo que les digo. El hombre estructural toma un hecho, lo descompone, lo analizamos, yo digo, ordenamos la información, lo reporteamos y lo volvemos a recomponerlo para explicarlo en un reportaje. ¿Sí? Su finalidad, bueno, en este caso informativa, es reconstruir un objeto. Y al reconstruir el objeto se manifiestan las reglas de funcionamiento, es decir, entre paréntesis, cómo sucedió un hecho. ¿De acuerdo? Ese es un poco lo que yo he tratado de hacer, es decir, tomo los principios fundamentales de esto, porque yo me daba cuenta que tenía que ordenar a veces demasiada información. Era demasiada información la que se tenía y yo estaba tratando de buscar un método y una técnica. Entonces, a ver, les voy a poner un ejemplo de cómo puede ser, y algo, además ya no lo hicimos porque nos corrieron, así que se los dejo. Caso Coajimalpa, ¿no? ¿De qué elementos tenemos? La explosión de una pipa de gas en Coajimalpa. La empresa Gas Express Nieto obtuvo contratos por más de 37 millones de pesos de la Secretaría de Salud del DF entre los años 2011 y 2014. Los contratos fueron asignados a través de adjudicaciones directas. A nivel federal, Express Nieto ha obtenido 81 contratos por 68 millones de pesos. 34 corresponden a instituciones hospitalarias. Los contratos son con todas las dependencias que estén ahí. No podemos ver el reportaje porque además esto lo deben los talleres y no da tiempo. ¿Ok? Entonces, a ver, esto pudiera ser, ya no hablé de eso, pero es una investigación de primer grado. Esta información la reporteamos nosotros en la redacción inmediatamente, usando los sistemas de transparencia, utilizando los sistemas de rendición de cuentas. ¿De acuerdo? Esto se convierte en una nota inmediata al día siguiente.
¿Cuáles son los fragmentos móviles, como estamos viendo hace rato, que componen este hecho? A ver, con base en lo que teníamos en la mesa a partir del reportaje anterior. A ver, tenemos que hay contratos del Distrito Federal, ¿de acuerdo? Hay contratos con el gobierno federal. Hay que saber qué dicen los operadores que llevaban, que iban con acuérdense que ahora tenemos juicios orales, es más fácil. Entonces hay que saber qué dicen los operadores que iban con el camión, ¿no? Nosotros investigamos en ese reportaje que la pipa tenía que tener ciertos documentos aprobados para poder circular. ¿Los traía? No sabemos. Bueno, tenía que tener una licencia especial. ¿La tenía? ¿Qué dicen los dictámenes periciales? Resulta que la Secretaría de Energía tenía que tener un acta, que la pipa y la empresa tenían que tener un acta de verificación de sus instalaciones estaban funcionando correctamente. Y los operadores estaban capacitados. Eso es lo que les decía de descomponer el hecho, ¿se dan cuenta? Estoy planteando el hecho en fragmentos móviles, no tienen orden, pero estos son los fragmentos que componen el hecho. Cuando ustedes se dan cuenta que estos son los fragmentos, lo que tienen que hacer es ponerse a reportear. No solamente aquí, qué bonito, con yo con el micrófono, pero lo que tienen que hacer es ponerse a reportear cada una de estas cosas. Cuando ustedes reportean cada fragmento móvil, van a ir entendiendo como decimos, cuál es la nota. Van a ir entendiendo cuál es la regla de operación entre los fragmentos móviles. De qué manera estos fragmentos que pueden estar dándote vueltas en la cabeza o anotados al vuelo en un cuaderno empiezan a tener sentido, empiezan a tener una lógica de funcionamiento que nos permite explicar en una nota o en un reportaje qué pasó. Entonces, eso es importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo que hacíamos nosotros, era un poco empezar a reportear todo esto. Nos quedamos como en dos globitos, ¿no? Ahí andábamos. Lo que hacemos un poco es eso, y ahora, ya que reporteas todo, ya que tienes los fragmentos móviles, ¿cómo los ordenas? Es decir, a ver, tienes tu hecho, lo haces fragmentos móviles, los reporteas, profundizas, haces toda la investigación, y ahora tienes que ordenarlo para darle sentido a lo que vas a explicar. Hay que ordenar la información.